time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a analizar el mapa del hambre en el mundo. Primer paso, leemos el título del mapa: Población desnutrida en el mundo en 2005. Segundo paso, conocimientos necesarios para entender el mapa. Debemos tener dos tipos de conocimientos para comprender este mapa. Por un lado, el mapa político del mundo, conocimiento de continentes, áreas y países. Por otro lado, el concepto de desnutrición. La producción actual de alimentos del mundo es suficiente para todos. Sin embargo, según las cifras de la FAO, en 2009 había en la Tierra 1.017 millones de personas desnutridas, es decir, que no ingieren al día el mínimo de 1.800 kilocalorías imprescindibles para poder mantener una vida activa. Tercer paso, lectura de la leyenda. La leyenda de este mapa utiliza 5 colores, de la siguiente forma: marrón oscuro para indicar más de un 35% de la población desnutrida, rojo para indicar entre el 20 al 30% de la población desnutrida, naranja entre 5% al 20%, el amarillo indica menos del 5% y el blanco para las zonas de las que no se tienen datos. Cuarto paso, descripción del mapa. El mapa tiene dos partes. En la parte superior hay una tabla que mide el hambre por continentes. En el eje horizontal se representan a los millones de personas. En el eje vertical los continentes o zonas más significativas: países desarrollados, norte de África, América Latina y Caribe, África y Asia y Pacífico. El lugar del mundo donde más personas pasan hambre es, con mucha diferencia, Asia y el Pacífico, 642 millones de personas. En África, 265 millones. En América Latina, Caribe y Norte de África, 84 millones. Y finalmente, en los países desarrollados también hay gente que pasa hambre y se cifra en los 15 millones de personas. En el mapa del mundo observamos que los países del mundo donde hay más población desnutrida se encuentran en África subsahariana: Somalia, Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Angola, Zambia, Madagascar. En Asia también tienen altos índices de desnutrición a la India, Mongolia, Pakistán, Sri Lanka. En Centroamérica destacan Bolivia, Nicaragua y Haití. Quinto paso, explicación del mapa. La desnutrición en el mundo tiene que ver con los elevados precios de los alimentos, motivados por la disminución de la producción en los países de la OCDE y por la creciente demanda de cereales para producir biocarburantes. A estas causas se ha sumado el aumento del paro debido a la crisis económica mundial, que hace que muchas familias no puedan comprar los alimentos necesarios. La situación más grave la padece la población rural y la población urbana de los barrios de chabolas de los países pobres en Asia, el Pacífico y África subsahariana. Frente al problema del hambre, en el año 2000 la comunidad internacional se fijó como uno de los objetivos del milenio reducir a la mitad el hambre en el mundo en el año 2015. Respecto a las cifras de 1990. Para conseguir, la FAO recomienda aumentar la producción de alimentos de los países pobres mediante la concesión de ayudas a la producción y ayudas inmediatas a las personas afectadas. Sexto paso, redactamos la lectura del mapa. Hacemos una redacción en la que recogemos el título del mapa, la descripción de lo que vemos y la explicación de las causas que hacen que sea así.